En esta ocasión quiero hablarles de un tema que pareciera como que ya lo conocemos, o pareciera que ya sabemos de qué se trata el tema. Y el título que le puse es una pregunta, y la pregunta está ahí en la pantalla. ¿Usted sabe qué es la oración? La Biblia está llena de muchas preguntas, así como este tema, o el título de este tema, que es una pregunta, ¿qué es la oración? Pudiéramos también hacer otra pregunta muy similar, que es, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y ahí en la Biblia podemos encontrar respuesta a esa pregunta, ¿qué es la fe? Pero quiero decirle que cuando yo estaba tratando de meditar en esta pregunta, ¿qué es la oración? En ningún lado me encontré una definición clara, específica, universal, que la Biblia enseñe acerca de lo que es la oración. Ahorita lo vamos a descubrir, se lo voy a demostrar con la Biblia, ¿verdad? Porque todos pudiéramos decir, la oración para mí es esto. Vamos a ver qué Dios nos quiere hablar. Este tema, pues, es sumamente importante para la vida de todos los creyentes. Por eso es que se habla mucho en la Biblia de este tema, el tema de la oración. La oración es vital para el cristiano. Hay quienes han dicho que la oración es como el aire que respiramos, como el alimento que tomamos. Y cada persona da una definición de lo que es la fe. Y todo tiene sentido, ¿verdad? Pero no solo en la Biblia, sino a través de la historia del cristianismo, nos encontramos con hombres y mujeres que hicieron de la oración parte de su estilo de vida. Es más, es posible, y así lo quiero ver, y quiero afirmarlo con fe, que usted ha hecho de la oración parte de su estilo de vida, porque de eso se trata. Imagínese un cristiano que no ora. Es como aquel cristiano que no come, ¿verdad? Entonces es muy importante que hagamos de la oración parte de nuestro estilo de vida, pero justamente, aún y a pesar de que hay muchos personajes en la Biblia que nos hablan de la oración, en la historia del cristianismo ha habido muchos hombres, hay autores que han escrito libros respecto a la oración, pero ninguno de ellos nos ofrece una definición específica de lo que es la oración, o es decir, una definición de lo que es generalmente para todo lo que debiera de ser la oración. O sea, no la hay. Como yo acabo de mencionar, algunos dicen, la oración es como el aire que respiramos, la oración es como el alimento que tomamos, la oración es intimidad con Dios. En fin, hay muchas definiciones o conceptos que la gente enseña acerca de lo que es la oración. Pero ni en la Biblia ni en todos los personajes que yo veo en la Biblia y en la historia del cristianismo me he encontrado con alguien que dice así específicamente, y todos universalmente, todos los cristianos podemos decir, esto es la oración. ¿Habrá algo así? No lo hay. Yo traté de investigarlo y no lo encontré. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no lo hay? De eso se trata el tema precisamente que vamos a hablar hoy. Voy a darle algunos ejemplos y con ellos nos vamos a dar cuenta que sí hubo personajes en la Biblia que hablaron de la oración. Incluso hicieron oraciones tremendas. Por ejemplo, David, el rey David, que su nombre, por cierto, significa el dulce cantor de Israel. Qué bonita traducción de su nombre, ¿verdad? El dulce cantor de Israel. No por nada David es el que escribió más del 50% de los salmos que hay en el libro de los salmos. El dulce cantor de Israel. David, una ocasión en un tiempo de persecución,
Fue un hombre que fue perseguido, tremendamente perseguido. Porque era un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Pero el hecho de que alguien sea un hombre, una mujer de Dios, conforme al corazón de Dios, no nos exime o no nos aleja de la posibilidad de ser perseguidos. Y en aquel tiempo David, por su devoción a Dios, por su entrega a Dios, fue perseguido. ¿Alguien sabe por quién fue perseguido David? ¿Por quién? No, bueno, ese fue uno de ellos fue Saúl. Pero sabe, David fue perseguido nada más y nada menos que por su hijo Absalón. Absalón, uno de sus hijos. Qué tremendo, ¿se puede usted imaginar como padre de familia que su propio hijo lo persiga con deseos de matarlo? Pues a David le pasó. Y justamente bajo ese panorama donde él se encontraba siendo perseguido por su hijo Absalón, mire usted la oración que hizo David. Salmo 3, versículo 1. Salmo 3, versículo 1. Dice así la Escritura, ¿lo tiene ya el Salmo 3? Dice, oh Jehová. Ahora usted y yo lo leemos así muy simple, oh Jehová. Pero yo quiero que usted y yo podamos ponernos en la misma situación del mismo David, siendo perseguido por su hijo. Me imagino que David se estaba escondiendo y dijo, ¡oh Jehová! Fue un grito que salió de lo más profundo de su ser interior. ¡Oh Jehová! ¿Cuánto se han multiplicado mis adversarios? Y lo dice en plural, no lo dice en singular. O sea, no solamente era Absalón, sino los que andaban con Absalón empezaron a perseguir a David. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Esto es lo que dicen nuestros enemigos, así como lo dijo y lo experimentó David, que había muchos enemigos. Hay muchos de nosotros que tenemos enemigos, que no te quieren, que no te aman, porque eres un hijo de Dios, porque ya no vas con la corriente de este mundo. Y te dicen ellos, no hay salvación para él en Dios. Pero mire la respuesta en el versículo 3 que da David. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Cuando yo pienso en esta porción del versículo 3 que dice David, mi gloria y el que levanta mi cabeza, me supongo que por causa y a resultado de su persecución, David andaba hasta con el rostro caído, lamentándose. Por eso Dios vino y levantó su cabeza, versículo 4, y dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. ¿Cuántos saben que Dios responde? Dios responde cuando hay una verdadera oración que sale del corazón de los hijos de Dios. Dios nos responde. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, Dios no está sordo, Dios ve. Yo lo decía hace un momento que oraba, Dios nos ha dado ojos para ver, oídos para oír y corazón para entenderlo a Él. Para saber que en cualquier situación en la que nos encontremos, ahí va a estar el Señor. No lo podemos ver, pero ahí está Él. Porque Él es omnipresente, está en todo lugar. Versículo 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Sabe que este es uno de mis versículos favoritos? Todos los días que me levanto, Señor, gracias porque yo me acosté, dormí, descansé y desperté porque tú me sustentabas con tu diestra de poder. Acuérdese, David estaba siendo perseguido, ¿Quién en un momento de persecución puede dormir en paz? Solamente aquel que conoce a Dios, solamente aquel que descansa en Dios, solamente aquel que confía en Dios puede dormir en paz. Y decir como David, yo me acosté, dormí, desperté porque Jehová me sustentaba. Versículo 6, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí.
Yo quiero que note usted que esta fue una oración que hizo David en medio de un tiempo de persecución, pero no es una definición de la oración. Porque ese es el punto. ¿Qué es la oración? ¿Verdad? Podemos definir respecto a estos versículos que acabo de leer, podemos decir, pues la oración es un clamor a Dios. Y está bien, ¿verdad? Pero note usted que es una definición muy genérica, ¿verdad? Vamos a ver otra oración que hizo el mismo David. Pero esta fue una oración pidiendo por la misericordia de Dios en un tiempo de prueba. ¿Cuántos alguna ocasión han experimentado un verdadero tiempo de prueba, de aflicción, de dolor, de sufrimiento? ¿Cuántos lo han experimentado? Yo creo que todos. De una u de otra manera nos ha venido la prueba de la fe. Bueno, David estaba en un momento de prueba, pero él pide por la misericordia de Dios. Y mire las palabras que dice David, Salmo 6. Salmo 6, versículo 1. Oración por la misericordia de Dios en un tiempo de prueba. Puede ponerle ahí. Salmo 6:1 dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Dios a quien desobedece reprende y castiga, pero no porque Dios es malo, porque Dios es justo, por eso lo hace. Y porque ama la justicia y porque nos ama como sus hijos. Versículo 2. Dice David entonces, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma está muy turbada. Acuérdese, David está pidiendo por la misericordia de Dios en un tiempo de prueba. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Es una pregunta que está surgiendo del corazón de David. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Versículo 9, vamos hasta el 9. Y Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos y se volverán y serán avergonzados de repente. Esta es otra oración de David, pero vuelvo y repito, es una oración en medio de una necesidad específica, pero no es una definición. ¿Sí alcanza a ver eso? ¿Sí lo alcanza a ver? Sí. En el Salmo 51, usted recordará que David cometió un pecado que lo marcó. David no solamente era el dulce cantor de Israel, que compuso salmos. David no solamente fue uno de los más tremendos guerreros o reyes de Israel, con uno de los ejércitos más temibles en todo el reino de Israel. David quedó marcado también, no solamente como un guerrero y como un cantor de Israel, sino también como un adúltero y asesino. Cumpliéndose así lo que dice la Biblia en Proverbios, que dice que el que comete adulterio, su afrenta nunca le será borrada. Quedó marcado. ¿Dios lo perdonó? Sí, Dios lo perdonó. Pero quedó marcado, ¿verdad? Y en medio de del reconocimiento de ese pecado tan grave que él cometió, él escribe un salmo que habla justamente de su arrepentimiento después que fue confrontado por el profeta Natán acerca de su adulterio con Betsabé. Salmo 51, vamos a leer una porción de él, 51:1. Mire las palabras de David, Dice, ten piedad de mí. Yo quiero que usted note que todas estas oraciones que ha hecho David hasta ahorita, en esta que vamos del 51, bien pueden ser muy buenos ejemplos para nosotros, para que estando en alguna situación en la que se encontró David, sea que estás siendo perseguido, sea que estás pasando un tiempo de prueba, esas oraciones nos son como un modelo que nos ayuda a poder dialogar con Dios. Por cierto, hay quienes dicen también que la oración es un diálogo con Dios. Y es cierto, es un diálogo con Dios. Y aquí están los modelos. Entonces dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado,
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Cuándo? Siempre. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Por cierto, quiero decirle que después de que Absalón perseguía a David, un día le llegó su día de muerte a Absalón. ¿Sí sabe usted que lo mataron? Absalón lo mataron. Y dice la Biblia en el libro de las Crónicas, dice que David lloró y lloró y lloró y lloró amargamente porque habían matado a su hijo Absalón. Pero en realidad el llanto de David no fue propiamente por la muerte de su hijo. Obviamente a todos nos duele la muerte de un hijo, pero el motivo por el cual él se lamentaba y lloraba con tanto lamento por la muerte de su hijo fue porque esa muerte fue provocada justamente por su pecado. Mire hasta dónde nuestros pecados como padres pueden arrastrar a nuestros hijos, Por eso es importante que día con día usted y yo analicemos nuestra vida de santidad. Porque nosotros podemos ser los instrumentos que podemos llevar a la perdición a nuestros hijos por nuestro mal testimonio. Sí. Dios estableció la justicia hacia la casa de David. Y parte de la justicia de Dios para la casa de David, ¿sabe qué fue? La muerte de sus hijos. Por el pecado que él cometió. Un pecado tan grave como fue el adulterio y el asesinato. Y las mentiras y muchas otras cosas más. Por eso yo algunas ocasiones he dicho, ser padre no es para cobardes. ¿Verdad que no, varones? Y las mujeres que hacen labor de padre y madre, no es para cobardes, es para valientes. Porque hay que saber instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Contra ti, dice David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y Dios hizo justo juicio a la casa de David. Esta es la oración de David en el Salmo 51, que está expresando su arrepentimiento, su genuino arrepentimiento. Pero insisto en el mismo asunto, no es una definición. Más adelante en el Salmo 65, David mismo hace una oración de fe y confianza en el poder de Dios. ¿Cuántos confían en el poder de Dios? Acabamos de orar por algunas peticiones de oración. Nosotros como padres podemos orar por nuestros hijos, por diferentes situaciones que surgen en nuestra vida familiar, en el trabajo, en la escuela, y podemos confiar y estar seguros del poder de Dios, porque Dios es poderoso. No hay ningún poder terrenal que pueda superar el poder celestial de Dios. ¿Verdad que no? No hay nada, absolutamente nada. Y David reconoce el poder de Dios. Y dice en el Salmo 65:2, tú oyes la oración, por eso a ti vendrá toda carne, refiriéndose a todo ser humano. Versículo 5, con tremendas cosas tú nos responderás en tu justicia, oh Dios de nuestra salvación. Más adelante en el Salmo 141, el mismo David hace otra oración, que es otro tipo de oración, otro ejemplo de oración, pero en esta ocasión es una oración de protección para ser librado de la tentación. Ya es el Salmo 141. Ya había pasado el Salmo 51, ya había tenido una experiencia, pero ahora está haciendo una oración para poder ser librado de la tentación. Y mire lo que escribe en el Salmo 141, versículo 2. Dice David, suba mi oración delante de ti como el incienso, como el aroma grato. El incienso es un aroma que se despide. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde, versículo 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. El libro de Proverbios, hay un Proverbios que dice que en las muchas palabras no falta pecado.
Y una buena oración que cada uno de nosotros podemos hacer y tomar como modelo es esta oración cuando se trata de poner freno a nuestras palabras. Porque a veces hablamos y hablamos y hablamos y hablamos tantas cosas que en muchas de esas cosas puede ser que no falte algún pecado. Por eso es bueno decirle al Señor, como decía David, guarda en mi boca, Señor. Guarda la puerta de mis labios para no pecar contra ti. Versículo 4. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Acabamos de ver algunos ejemplos de las oraciones de David, oraciones en diferentes situaciones, pero vuelvo y repito lo mismo, no son definiciones específicas, universales, que nos habla acerca de lo que significa la oración. ¿Estamos de acuerdo en eso? Son oraciones que surgieron de alguna necesidad. Todavía no encontramos una definición, ¿verdad? Salomón, otro de los hijos de David, escribió a Dios, o más bien hizo una oración con motivo de la dedicación del templo. Dios le dijo a David, quiero que me construyas un templo, pero no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo. Y una vez que Salomón construyó el templo donde iba a haber la adoración a Dios, entonces Salomón hace esta oración. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 28. Vamos a ir rápidamente. ¿Está haciendo sus anotaciones? Bueno, porque le vamos a preguntar enseguida. Y bueno, regularmente yo les doy la oportunidad de que algunos de ustedes levanten la mano y me digan, para mí esta es la respuesta. Pero cuando nadie responde, entonces empiezo a escogerlos yo, ¿verdad? Y aquí los veo a todos, así que nadie se me puede escapar de aquí. Aunque estoy casi al nivel de ustedes, pero los veo a todos, ¿verdad? Así que haga sus anotaciones. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 28. La oración de Salomón con motivo de la dedicación del templo a Dios. Dice Primera de Reyes 8, 28. ¿Lo tiene ahí? Dice, con todo, tú atenderás a la oración. Subraye la palabra oración. Esta palabra oración es el término hebreo de donde se tradujo precisamente oración, pero el término hebreo es tefilá, con F de feo y acento en la A, tefilá. Oración, la palabra o el término hebreo es tefilá. ¿Cómo es? Tefilá. Yo quiero que ponga atención, es importante esto. No es nomás por decir, este es el término hebreo, tiene su sentido. Vuelvo a repetir entonces, con todo tú atenderás la oración de tu siervo y su plegaria. Ya no dice oración, ahora dice plegaria. Oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor, ya no dice oración, ya no dice plegaria, ahora dice clamor. Dice, tú oirás la oración de tu siervo y su plegaria, Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Tres términos muy importantes que menciona ahí en este solo versículo Salomón: oración, plegaria y clamor. Pregunta, ¿estos tres términos significarán lo mismo? La palabra o el término hebreo para oración, clamor y plegaria es exactamente la misma, tefilá. Tefilá, es lo mismo. Son tres palabras que se oyen diferente, tienen un sonido diferente, pero significan exactamente lo mismo, tefilá. ¿Sí? Versículo 29. Dice entonces, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa. ¿Sabe que Dios tiene sus ojos abiertos sobre tu casa de día y de noche? Dios no duerme. ¿Sí sabía eso? Bueno, eso debe de producir en nuestra vida como hijos de Dios, debe de producir fe y confianza, sabiendo que a la mirada del Señor estamos todos seguros, ¿verdad? Tus ojos están abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Pregunta, ¿Dios contestaría
la oración de Salomón en el momento de dedicar la oración que dice ahí: quiero, Señor, que oigas la oración, que oigas la plegaria, que oigas el clamor y la oración que hace tu siervo en este lugar. Pregunta entonces, ¿Dios escuchó la oración, el clamor y la plegaria de Salomón, sí o no? Sí, sí la escuchó. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 3. Ahí está la respuesta. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 3. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego. Dos palabras que se oyen diferente, pero significan, el término hebreo es el mismo, tefila. Tefila. Que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Aquí está una oración de otro personaje de la Biblia que hace a Dios, pero escuchen esto: Salomón está haciendo esta oración, pero tampoco está ofreciendo una definición específica de lo que significa la palabra oración. ¿Sí lo alcanza a notar ahí? Entonces la pregunta es: ¿qué significa la oración? Esa es la respuesta que estamos tratando de encontrar ante estos ejemplos que estoy dando. Vamos a ver otro ejemplo de otro personaje en la Biblia, Job. Mire la oración que hizo Job en un momento de aflicción, que no se parece a la oración que hizo David en momentos de aflicción. A esta oración que hizo David en un momento de aflicción fue un punto donde ya Job, su fe, su confianza en el Señor había decaído a un nivel muy bajo, que es posible que a veces podamos identificarnos con Job cuando estamos atravesando por momentos de mucha presión, donde a veces nuestra fe falla, a veces nuestra confianza en Dios desfallece, pero Dios es soberano, Dios siempre está ahí, pero somos humanos, estamos todavía en esta naturaleza. Por eso es que a veces nuestra fe falla, nuestra fe desmaya, nos desanimamos, nos frustramos, a veces hasta nos molestamos con el Señor, pero Dios es el mismo. Ahí está siempre Dios. Mire la oración que hizo Job. Capítulo 3 del libro de Job, versículo 1. Job capítulo 3, versículo 1. Después de esto, dice ahí la primera parte. ¿Después de qué? Acuérdense, estamos en el capítulo 3. ¿Qué pasó en el capítulo 1 y el capítulo 2? Le vinieron unos desastres impresionantes a Job. Sus 10 hijos murieron. Sus servidores ahí, sus criados murieron. Sus animales murieron. O sea, experimentó un grave sufrimiento. Por eso dice ahí versículo 1, después de esto, es decir, de todo lo que le pasó en el capítulo 1 y el capítulo 2, abrió Job su boca y maldijo su día. El día que nació. Qué oración tan arriesgada la de Job, ¿verdad? Acuérdese, pues estaba en un momento muy difícil, ¿verdad? Maldijo su día y exclamó Job, versículo 2, y dijo: perezca el día que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío, sea lleno de tinieblas, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él el nublado, que lo haga horrible como un día caliginoso, un día de tinieblas. Versículo 6, ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Se sentía mal el tremendo Job. ¿Alguna ocasión usted se ha sentido tan mal, que lo ha llevado a desconfiar del Señor? Cuidado. Por eso leíamos lo que decía David: Señor, pon guarda a mis labios. Sí. Hay que ser prudentes cuando hacemos nuestras oraciones y en qué momentos las hacemos. Entonces, Job está haciendo aquí una oración de acuerdo a su necesidad. ¿Estamos de acuerdo? Tenía una necesidad. Job estaba sufriendo, estaba en aflicción.
Pero vuelvo a repetir lo mismo que vengo diciendo. No es una definición de lo que es la oración. Es una oración que Job hizo de acuerdo a su necesidad. Y así le expresó a Dios. Otro personaje, Nehemías. Vamos al capítulo 1 del libro de Nehemías, versículo 3. Nehemías oró a Dios después de haber recibido una noticia desgarradora, muy parecida a la noticia que recibió Job. Nehemías capítulo 1, versículo 3, dice, me dijeron, está narrando Nehemías, le llegó hoy la noticia, el remanente, los muros de Jerusalén han sido derribados, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, 1, están en gran mal. ¿Qué significa? Están en adversidad, están en aflicción, están en alguna calamidad, están en alguna desgracia, están en algún quebranto. Así estaban ese remanente. En gran mal, y luego añade otra expresión diciendo, y en afrenta, que significa reproche, vergüenza, burla. Entonces ya no solamente estaban en aflicción, la gente se burlaba de ellos, como a veces la gente se burla de nosotros y nos dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios al que tú le sirves? ¿Dónde está ese Dios al que le eres devoto? ¿Dónde está ese Dios en quien has puesto tu confianza? Miren la condición en la que te encuentras. Bueno, hablan de esa manera porque no conocen a Dios, pero usted y yo que conocemos al Señor podemos confiar en que Él cumplirá su propósito en mí. ¿Estamos de acuerdo? Ellos estaban en gran mal y afrenta. 3, y el muro de Jerusalén estaba derribado y sus puertas quemadas a fuego. Recuerde que los muros y las puertas representan protección y un lugar seguro. No tenían un lugar seguro, ese remanente. Estaban desprotegidos. Cualquier enemigo de Israel podía llegar y acabar con ese pequeño remanente, porque los muros estaban derribados. Entonces mire la oración que hace Nehemías, versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y tefilá. ¿Qué hizo? Tefilá, oró a Dios, delante del Dios de los cielos. En este versículo 4 hay 5 acciones que hace Nehemías, de las cuales ya hemos hablado en toda esta serie que venimos desarrollando de la oración. 5 acciones que le recuerdo después de haber oído una mala noticia. ¿Qué hizo Nehemías? No se puso a reclamarle a Dios, como algunas ocasiones nosotros luego hacemos cuando estamos en gran mal y afrenta. Le reclamamos a Dios y lo primero que le decimos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué no a aquel? 5 acciones. Número 1, se sentó, que implica reposo, pero también sentarse implica ordenar los pensamientos. Cuando estés pasando por alguna aflicción, siéntate, toma la calma, ordena tus pensamientos. Y luego dice que lloró. Generalmente se llora de tristeza, había tristeza, porque quedaba un remanente, estaba desprotegido, porque el llanto nos ayuda a desahogar el dolor del alma. Es bueno llorar. Ese asunto de que los hombres no lloran es una mentira del diablo. También los hombres lloramos, ¿sí o no, varones? Porque cuando se llora, entonces hay un desahogo del dolor. Nos desahogamos, nuestra alma se desahoga a través del llanto. Es bueno llorar. Sí. A veces se llora de alegría. Hay muchas razones, pero en este caso dice que Nehemías lloró, había un lamento en el corazón. Entonces se sentó, ordenó sus pensamientos, lloró, desahogó su alma, pero luego dice que hizo un duelo, que significa hacer un luto, que es una actitud de aflicción del alma hasta que viene paz al corazón. Y luego ayunó. El ayuno es bueno, hay que practicarlo, es una de las doctrinas del cristiano, ayunar, que implica la sujeción de la carne, que nos ayuda a ser sensibles espiritualmente para oír la voz de Dios. Por lo tanto hay que ayunar, y él sabía que el ayuno lo iba a ayudar y le iba a ser sensible para oír la voz de Dios y saber qué tenía que hacer con ese remanente.
Entonces se sentó, lloró, hizo duelo, ayunó y tefila. Una vez más, oró. Que significa dialogar con Dios como conviene. Como conviene. Versículo 5. Mire la oración que hizo. Y dije, te ruego. Es la misma palabra, el mismo término hebreo. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Está reconociendo el poder, está reconociendo la grandeza de Dios, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Nehemías había sido directamente el pecador contra Dios? Pues no, pero era parte del pueblo de Dios, por lo tanto, él pudo incluirse en la condición en la que estaba el pueblo de Israel. Por eso él dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Aquí tenemos otro personaje con otra oración diferente, de acuerdo a la necesidad que tenía. Pero de la misma manera no nos ofrece una definición específica de lo que significa la oración. Ya llevamos 3 personajes. Bueno, está David, está Salomón, está Nehemías, está Job, son 4. No hemos encontrado una definición, ¿verdad que no? Son oraciones que ellos hicieron, vuelvo a repetir, que son buenos ejemplos para nosotros. Hay otro personaje en la Biblia llamado, fue otro de los reyes de Israel llamado Ezequías. Este Ezequías oró a Dios después de haber recibido una noticia de sentencia de muerte. Fue sentenciado a muerte. Y esa sentencia de muerte vino por uno de los profetas más tremendos que hay en la Biblia, el profeta Isaías. Y le recuerdo que cuando los profetas del Antiguo Testamento decían, así dice Jehová, así era. No había lugar a dudas. Era Dios mismo hablando con ellos. Y resulta que un día se presenta el profeta Isaías con Ezequías y le da una noticia. Pero no era una buena noticia, era una muy mala noticia. Primera de Reyes, vamos a ver qué dice Primera de Reyes. Perdón, Isaías 38. La narración está en Primera de Reyes 20 también. Pero vamos a Isaías capítulo 38. Isaías capítulo 38, versículo 1. En aquellos días, ¿ya lo tiene ahí, Isaías 38? En aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Dicen los comentaristas que hubo por ahí una epidemia que le alcanzó a Ezequías, que tenía que ver con llagas en su cuerpo que lo estaban consumiendo, ¿verdad? Y enfermó de muerte. Yo me imagino que en su lecho de muerte, él, como todos los que luego están enfermos, pues clamamos a Dios, Señor, sáname. ¿Y cuántos saben que Dios sana? Y Dios puede sanar de cualquier enfermedad. Bueno, yo he visto gente sanada, Dios ha sanado a gente de cáncer, Dios ha sanado gente aún de SIDA, los ha sanado el Señor. Enfermedades más ya con sentencia de muerte, donde los médicos dicen, la ciencia ya no puede hacer nada, hasta aquí llegó la ciencia. Bueno, hasta donde llega la ciencia, Dios supera la ciencia, porque es Dios. Él es el dador de la vida, pero Él es el que dice, hasta aquí llegó tu vida. Y le llegó su tiempo al rey Ezequías. Y se presenta Isaías y le dice, en aquellos días se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así. En otras palabras, Dios mismo estaba ahí, en la persona del profeta Isaías. Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás más. Wow. Imagínate que esta noche se presentan delante de ti, Karina, y te dicen, ordena tu casa porque vas a morir. ¿Qué va a pasar aquí con tu marido? ¿Qué harías?
Allá te veo con el señor Timoteo. Allá te espero, ¿verdad? Sin lugar a dudas no es una buena noticia, ¿verdad? Ya sabemos que nos vamos a morir todos. Si algo tenemos seguro en esta vida es que nos vamos a morir. Ayer estaba viendo un programa donde hubo un personaje ahí, estaban hablando de medicina, y el señor estaba invadido de cáncer. Y llegó el médico y le dijo, ya no podemos hacer nada por ti. Y ahí estaba la esposa. Y agarró la mano de la esposa y le dijo, pues ni modo, me queda tanto de vida, ¿verdad? Y empezaron a desesperarse porque pues no conocían a Dios. Ezequías era uno de los reyes de Israel. Mire, ahorita vamos a ver las cualidades que este hombre tenía, ¿verdad? Pero le llegó su sentencia de muerte. Arregla tu casa porque vas a morir. ¿Cuántos empezarían a arreglar su casa si les llega la noticia? Tenemos que arreglar lo que tenemos que arreglar y principalmente arreglarnos con Dios. Y yo me pregunté cuando estaba yo meditando en este solo versículo, yo dije, ¿por qué un hombre como Ezequías debía de morir? Este Ezequías había gobernado 29 años el pueblo de Israel con resultados extraordinarios, resultados espirituales, por cierto, extraordinarios. Yo dije, ¿por qué un hombre con tantos beneficios para el pueblo de Israel, con tanto, voy a ponerlo así entre comillas, con tanto éxito espiritual, por qué tenía que morir un hombre como este? Se supone que la gente que está siendo de bendición para el pueblo de Dios, para la extensión del reino de Dios, en teoría pudiéramos pensar, ¿por qué no viven más años esa clase de personas? Si están haciendo tanto bien al pueblo de Dios, si están haciendo tanto bien a la sociedad, ¿por qué tienen que morir? Ezequías tenía solamente 54 años cuando le vino la sentencia de muerte. Él empezó a gobernar el reino de Israel, concretamente el pueblo de Judá, a la edad de 29 años, 25 años, ¿verdad? Entonces, imagínense, 29 años gobernando Israel con mucha bendición. Él hizo, dice la Biblia en su currículum de este hombre, la Biblia lo establece ahí, dejó plasmadas las cualidades de este hombre. Dice la Biblia que él hizo lo recto, lo justo ante los ojos de Dios, derribó los altares de adoración a los dioses paganos, restauró la adoración al Dios de Israel, y dice que en todos los días de su vida puso en Dios su confianza absolutamente. Dice la Biblia que ni antes ni después hubo otro rey como Ezequías, pero también dice la historia que este Ezequías caminó con Dios y no se apartó de los caminos de Dios, guardó los mandamientos de Dios, y dice la Biblia que Jehová estaba con él. A donde quiera que salía, Jehová estaba con él y todo lo que hacía prosperaba. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Era un tremendo siervo de Dios. Y mi pregunta es, ¿por qué tuvo que morir un hombre como este? ¿Por qué tenía que morir? ¿Cuál pudiera ser la respuesta? ¿Por qué? ¿Por qué un hombre con estas cualidades tuvo que morir? ¿Por qué? Porque Dios lo quería para él, para seguir con él, deleitándose con él. Para deleitarse con él. Es como Enoc. Enoc, dice la Biblia, que vivió 350 años. Y 350 años, 365 años vivió Enoc. Que significa que los 365 días que tiene un año, por 365 años, dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Dijo, ya, joven, Enoc, ya vente conmigo mejor. ¿Por qué un hombre como Enoc, que caminó con Dios, se tuvo que ir con Dios? ¿Saben cuál es la respuesta? Porque Dios es soberano. Así de simple. Dios es soberano.
Dios se lleva a quien Él quiere, a la hora que quiere, y deja en este mundo cruel a quien Él quiere, con propósitos específicos para cumplir cualquier propósito en nuestra vida. Porque Él es soberano, simplemente. Entonces, cuando yo le preguntaba al Señor por qué tuvo que morir, el Señor me dijo, mira, no te quiebres la cabeza, acuérdate que yo soy soberano y yo hago lo que quiero. Está bien, Señor, ya no hay más que decir. ¿Sí? Sin embargo, aunque había una sentencia de muerte, mire lo que hizo el tremendo Ezequías que conocía a Dios. Versículo 2. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo una tefila. ¿Qué hizo? Una oración. Pero él hizo una oración no al profeta Isaías. Él hizo una oración al único que puede dar vida, al único que puede hacer milagros, al Dios de lo imposible. A ese Dios oró. Es a ese Dios al que usted y yo debemos de orar. Es en ese Dios en el que nosotros debemos poner nuestra confianza, no en las cosas de este mundo, mis hermanos. A veces ponemos nuestra confianza más en las cosas de este mundo, en las agarraderas que tenemos aquí en la mano, antes que poner y depositar nuestra confianza en el Dios todopoderoso y en el Dios de lo imposible. Mire qué tremenda oración. Dice, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Wow. Señor, acuérdate de mi currículum. Acuérdate de las características que yo tengo. Hice y he hecho lo recto y lo justo delante de ti, he caminado en tus caminos, he andado justamente, siempre he guardado tu palabra, Señor, siempre tú has estado conmigo. Como que a lo mejor en medio de su desesperación Ezequías pudo haber dicho, Señor, por si ya se te olvidó, te recuerdo que he andado siempre delante de ti en verdad y con íntegro corazón, que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Lloró y lloró. ¿Por qué se llora? ¿Por qué lloró Nehemías? Porque había un dolor en el alma. Y es bueno llorar cuando hay dolor en el alma y desahogar ese dolor. Y qué mejor que llorar en la presencia de Dios, mis hermanos. Porque a veces vamos y le lloramos al esposo, o le lloramos a los hijos, o vamos y le lloramos al hermano, y ahí estamos lamentándonos y llorando. ¿Por qué me pasa? Mejor vamos a llorarle al único que puede cambiar cualquier circunstancia, que es Dios. Y lloró Ezequías con gran lloro. Versículo 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, en la narración de Primera de Reyes, capítulo 20, dice la Biblia que todavía no salía Ezequías, porque me supongo fue a la habitación del rey Ezequías, donde estaba ahí postrado en medio de su lecho de enfermedad. Se presenta Isaías y le dice, así te dice el Señor, ordena tu casa porque vas a morir. Le dio la palabra y se fue. Que si eran los profetas hasta medios raros, ¿verdad? Bueno, este no era nada raro. Fue y dijo lo que Dios le dijo que le dijera. Y se fue. Dice en la Biblia, en la narración de Primera de Reyes, que todavía no salía, iba a la mitad del camino, cruzando el patio, cuando Dios le habla. O sea, la respuesta a la oración y al clamor de Ezequías fue inmediata. Fue cuestión de muy poco tiempo. A veces nosotros queremos que Dios nos responda de inmediato, como en esta ocasión, pero Dios no es así. Dios responde cuando Él quiere, a la hora que quiere, porque Él tiene su propio reloj, ¿verdad? Que no es de acuerdo a nuestro reloj, ¿sí? Entonces, todavía no salía Isaías del palacio del rey
cuando viene palabra de Jehová a Isaías y le dice, ve y dile a Ezequías, versículo 5, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración, he visto tus lágrimas. Por eso yo le decía, es mejor irle a llorar a Dios y no irle a llorar al vecino, al hermano, al compadre, mejor ir a llorarle a Dios, ¿verdad? He visto tus lágrimas y he aquí, yo añado a tus días 15 años más. Hermanos, ese es el Dios todopoderoso en el que yo creo. Dale un aplauso a Él, sí. Ese es el Dios todopoderoso en el que debemos depositar nuestra confianza. Hace unas semanas atrás, alguien me escribió diciéndome, mi fe está decayendo, mi fe está desmayando. Yo le dije, pues solamente te quiero dar palabras de ánimo. Deposita tu confianza en Dios y no en los hombres. Deposita tu confianza en Dios y no en los hombres. Es lo único que te puedo decir. Yo llevo 32 años caminando con el Señor y he depositado mi confianza en todo este tiempo en el Señor. Le dije, y no solamente he depositado mi confianza en el Señor, lo predico, porque si no creyera lo que estoy predicando, ya estuviera haciendo otra cosa. Pero porque creo que Él es un Dios todopoderoso que sabe responder las oraciones conforme a esta oración o del modelo de la oración de Ezequías, por eso lo sigo predicando, porque sé que es un Dios todopoderoso que puede resolver cualquier situación según el corazón de los hijos de Dios, porque Él es así, poderoso, ¿verdad? Te añado a tus días 15 años más. Aquí vemos otra oración, mis hermanos, pero no es una definición de lo que es la oración. Es una oración que hizo Ezequías de acuerdo a su necesidad, que vuelvo a repetir, bien nos puede servir de modelo para cuando estemos en alguna necesidad muy parecida a los personajes que hemos visto, ¿verdad? Pero no, ninguno de ellos hasta ahorita nos ha dado una definición clara, específica, única, universal de lo que es la oración, ¿verdad que no? Entonces la pregunta es, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? ¿Habrá en la Biblia, pregunta, ¿habrá en la Biblia una definición clara, específica, única que nos diga qué es la oración? Les pregunto, ¿sí o no? Pues no, ya hemos visto, y usted puede revisar otros personajes, usted puede, le voy a leer algunos autores de libros de la oración, por ejemplo, un maestro de la Biblia, un predicador, un pastor de apellido Bones, en su libro Un tesoro en la oración, él escribió dando una definición de lo que a él le parecía que era la oración. Él dijo, la oración da ojos para ver a Dios, por tanto, orar es ver a Dios. Y está bien. Pero también él dijo que la oración es el conocimiento de lo externo y de lo interno. Es una total vigilancia hacia afuera y total vigilancia hacia adentro. También él dijo que cualquier iglesia que se llame casa de Dios o casa de oración y que no dé a la oración un lugar prominente en sus actividades y que esa casa de Dios o esa casa de oración que no enseñe las grandes lecciones y verdades que están en la Biblia con respecto a la oración, mejor debería de quitarse el nombre de casa de Dios, ponerse otro nombre. En otras palabras, él decía, si tú eres una casa de Dios donde se predica de Dios, pues hay que hablar también de este tema de la oración, si no mejor cámbiale de nombre ahí. Eso fue lo que él dijo. Para San Agustín, o también conocido como Agustín de Hipona, quien fue un teólogo, un doctor en teología convertido al cristianismo en el año 385 de nuestra era, a la edad de 31 años, él simplemente, San Agustín dijo, la oración es hablar con Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con San Agustín? Sí,
La oración es hablar con Dios. Martín Lutero, él dijo que la oración no debería ser solo una reacción a la palabra cuando nos confronta. Y por ende, cuando la palabra nos confronta, entonces decimos, ahora sí voy a orar. No, Martín Lutero decía, la oración debe de ser un estilo de vida en la vida de los creyentes. Imagínense que viene aquí, por ejemplo, Armando Alducin, que su área es hablar de la escatología, los acontecimientos de los últimos días, las revelaciones del Apocalipsis, etcétera, etcétera, las profecías. Y viene y nos dice, el tiempo está por cumplirse y que de hecho se predica. Incluso él es uno de los que dicen que estamos viviendo ya, somos la última generación que estamos viviendo ya en este planeta. Y la palabra confronta. ¿Verdad? Como decía Martín Lutero. Entonces decimos, no, ahora sí voy a orar, me voy a poner a cuentas con Dios. No. Digo, es bueno, hay que orar, cuando somos confrontados con la palabra, pero la oración debe de ser un estilo de vida en la vida de los cristianos. No nomás orar cuando, como decimos en México, cuando el zapato nos aprieta. Todos los días, ¿sí o no? Un maestro de un instituto bíblico en Argentina, él dijo, la oración es básicamente una conversión con Dios. Pero luego añadió, y aquí tiene su sentido, dice, la oración no es una fórmula de palabras mágicas ofrecidas a cambio de algún beneficio, porque se trata de algo muy personal. Se trata de una conversación íntima con alguien a quien amamos y ese alguien a quien amamos también nos ama. En otras palabras, la oración es algo íntimo. Y está bien, eso es. En fin, podemos seguir hablando de definiciones, conceptos de oración, de personajes de la Biblia, de ministros a lo largo de la historia del cristianismo, pero a pesar de que se han dado las más diversas definiciones cristianas acerca de la oración, todas ellas tienen un valor especial, pero la pregunta es, para ti y para mí, ¿qué es la oración? Esa es la pregunta que le estamos tratando de dar respuesta. Ya recorrimos personajes de la Biblia, autores de libros, gente de la historia del cristianismo, y ninguno de ellos hasta ahorita nos puede dar una definición universal, que todos podamos decir, esto es la oración. Cada uno tiene su concepto acerca de la oración. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, la pregunta es, ¿habrá alguna respuesta en la Biblia acerca de lo que es la oración, sí o no? La respuesta es sí, porque la Biblia no se contradice. La Biblia es su propio intérprete. La oración alguien dijo que la oración es como el amor. Y el amor es algo intangible, no es algo que podemos tocar. ¿Verdad que no? Pero así como es de intangible, el amor se demuestra y se manifiesta con hechos. No me basta con que solamente me digas te amo, demuéstramelo. ¿A cuántos varones les han dicho así? No levanten la mano. Y es cierto, es una verdad. Incluso nosotros mismos como varones podemos también hacer el mismo reclamo si es así. Oye, no basta con que me digas te amo, demuéstrame que me amas. ¿Cómo? Con hechos, ¿verdad? Es más, el apóstol Pablo hizo una definición del amor en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 en adelante. Y esa definición que hizo Pablo de lo que es el amor, pues es una definición que bien pudiéramos usar para hablar de la oración también, porque también la oración es algo intangible, no podemos tocar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le preguntara a alguno de ustedes, ¿para ti qué es el amor? ¿Quién me puede dar una respuesta? A ver si me ayudas ahí con el micrófono.
Acuérdense, si no se animan, ahorita les pregunto yo. Okay. ¿Quién levanta la mano? ¿Para ti qué es el amor? Amor es una decisión. ¿Eso será el amor? Ahí está. ¿Qué es el amor? Una decisión. Una decisión. ¿Qué más? A ver, ¿quién más por ahí? A ver, esos que aman allá. ¿Qué es el amor para ti? Entrega total. Una entrega total. Y si yo les cambio la pregunta y les digo, ¿para ti qué es la oración? ¿Qué respondes? Escúcheme bien. El amor que yo debo de manifestarle a mi esposa, a mis hijos, a los hermanos en la iglesia, debo de demostrarlo. Porque no basta con decir te amo, incluso a Dios. No basta con decirle a Dios te amo, Señor, hay que demostrarle que lo amamos. ¿Cómo le demostramos a Dios que lo amamos? Cuando obedecemos sus mandamientos, con hechos. Escuchen esto, mis hermanos. La más clara definición de lo que es la oración, hay dos respuestas aquí que podemos encontrar para que tú puedas definir lo que es la oración, tratando de darle respuesta al tema. ¿Qué es la oración? Las dos respuestas pueden ser, de acuerdo al ejemplo de los personajes de la Biblia, que ya leímos algunos de ellos, de acuerdo a los siervos, ministros, autores de libros que hablaron de la oración, eso nos puede servir como modelo, como ejemplo, y más si nos identificamos con alguna experiencia de ellos, como la experiencia que tuvo David, como la experiencia que tuvo Job. Todo ese cúmulo de ejemplos y experiencias que ellos vivieron nos pueden ayudar para definir, para mí, qué es la oración. ¿Estamos claros en eso? Pero lo más importante que te va a ayudar a ti a definir qué es la oración es tu propia experiencia con la oración. Donde, basado en tu propia experiencia, tú puedes dar tu propia definición de lo que para ti es la oración, de acuerdo a lo que vives, de acuerdo a lo que experimentas respecto al tema de la oración. Pero si no hay nadie que ora, va a decir, yo no sé qué es la oración. ¿Tú sabes lo que es la oración? A ver, ahí está el punto. Aquí vamos a preguntarle a algunos. Sé que me he llevado un poquito de tiempo, pero es importante. ¿Seguimos adelante? ¿Me regala unos minutos más? Ok. Voy a preguntarles a algunos de ustedes, vayan pensando todos, para ti, de acuerdo a tu experiencia, no me digas lo que dicen otros autores, no me digas la experiencia, no, para ti, ¿qué es la oración? Por lo que has vivido, tus experiencias que has tenido con Dios, que te van a ayudar a decir, para mí la oración es esto. Yo puedo decirle lo que para mí es la oración, por las experiencias que yo he tenido con Dios. Y puedo tener una y varias definiciones de la oración. De hecho, hace algunos meses atrás, el Señor me dio un pensamiento interesante. Y el pensamiento es el siguiente. La oración no es algo premeditado o fabricado. ¿Verdad que no? Yo no puedo fabricar la oración, porque si yo estoy orando delante de la presencia del Señor, de repente el Señor me puede poner a orar por mi hermano, por su mamá, por mi hermana, me puede poner a orar por X persona, que Dios lo hace. Por eso es que yo no puedo llegar y decir, hay herramientas que deben incluir la oración, que ya voy a hablar de eso la próxima semana, ¿verdad? Pero no es algo premeditado. Yo no puedo fabricar qué es la experiencia que voy a tener con Dios respecto a mi tiempo de oración. ¿Sí? Entonces, la oración no es algo fabricado o premeditado, sino inspirado por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo pone en el ser interior de cada uno. Y como el Espíritu Santo obra de muy variadas maneras, Dios le puede hablar de alguna manera el Espíritu Santo a mi hermana, a mis hermanos aquí, muy diferente a como me habla a mí, ¿verdad? Entonces, yo ya les estuve dando un tiempo para que vayan pensando en su definición de oración.
Y quisiera que algunos de ustedes, en base a su experiencia, me dieras tu propia definición de lo que para ti es la oración, si es que oras. Y se va a notar ahí en tu definición, ¿verdad? ¿Quién dice yo? Levante la mano. A ver aquí, vamos a empezar aquí adelante, de aquí para atrás. Para usted, y se va a grabar, y va a quedar ahí grabado, aquí la hermana Blanca. Para usted, ¿qué es la oración, hermana Blanca? Para mí la oración es primeramente agradecerle a Dios al abrir mis ojos, y es el momento y el lugar a donde voy a recibir instrucción, guía y conocimiento, revelación cuando tengo preguntas sobre lo que necesito para cada día de mi vida. Ok, entonces podemos concluir, para usted la oración es un lugar donde va y recibe la instrucción de Dios, la revelación de Dios. Perfecto, muy buena definición, de acuerdo a la experiencia. ¿Quién más levantó la mano? Por aquí, acá, de aquí para allá. Para mí es mi tiempo de comunión con Dios. Es cuando es el tiempo que tengo, que paso con Él. Es el tiempo que puedo expresarle en el momento lo que tengo dentro de mi ser. Y aparte de eso es cuando también Dios puede hablar a mi corazón. Muy bien, ahí está. Para ella la oración es expresarle a Dios lo que hay en el corazón, y una vez que le expreso, Él me habla. El caso de ella. ¿Quién más? Cuthberto. Es muestra de dependencia, muestra de fe. Para él la oración es una muestra de dependencia en Dios. Muy bien, ahí con Juanita. Es donde puedes venir delante de Dios con un corazón completamente desnudo, de acuerdo a lo que estás pasando, en los momentos difíciles de gozo, de todo eso, donde puedes expresar tu desnudez delante de Él. Muy bien, perfecto. Ahora vamos de este lado. Para usted, ¿qué es la oración? Ahorita vamos de regreso para allá. A ver, aquí, vamos de aquí para allá atrás. A ver, quiero ver las manos. ¿Para ti qué es la oración? Pues para mí es una necesidad diaria de platicar con mi mejor amigo, sabiendo que me escucha sin interrumpir, pero me entiende. Bonita la experiencia. Su mejor amigo que le escucha sin interrupciones. Habla. Y le hablamos a Dios para después dejar que Él nos hable. ¿Quién más aquí? ¿Quién más dijo? Ahí con la hermana Gloria, y luego, bueno, allá está bien. Es una relación con Dios. ¿Una qué? Una relación con Dios. Un creer en Dios, una relación con Dios. Muy bien, es una relación con Dios. Para usted, hermana. Es un acto de confianza donde yo le expreso a Dios que yo creo en Él, en su poder, y que Él es el único al que yo puedo acudir y confiar. Muy bien, ok. ¿Quién más ahí atrás? A ver, Marlene, para ti, ¿qué es la oración? No te escondas. Para mí la oración es un reto día a día, conmigo misma, que es algo que pues nuestro adversario no le parece, ¿verdad? Pero nosotros doblegamos nuestra carne y ponemos todos nuestros dificultades, nuestras alegrías, nuestras emociones, todo se lo damos a Dios, y confiamos de que Él nos escucha en todo tiempo, y para mí es un reto. Me gustó eso, un reto. La oración es un reto, porque el enemigo ahí está. A ver allá, Osvaldo, ¿para ti qué es la oración, Osvaldo? Un momento de desahogo. Un momento de desahogo en la presencia de Dios. A ver aquí con Sagrario, por favor, ahí. Para mí la oración es una conexión directa con Dios, que puedo ir a la hora que sea o sabiendo que Él me escucha. Perfecto, me gusta. Una conexión con Dios, qué tremendo, ¿no? A ver aquí con Gabriel, tráeme el micrófono aquí con Gabriel. Ahora yo los estoy escogiendo. Bueno, la oración, como usted dice, ¿verdad? No hay una definición que digamos, pero para mí, ¿verdad?, es reconocer a Dios, a mi Señor Jesucristo, tanto en las buenas como en las malas, ¿verdad? En cada vez que oro, pero estoy reconociendo que Él solamente, ¿verdad?, me puede ayudar, o
o darle gracias por la armonía, el gozo que pueda haber en mi familia. Depende de las circunstancias, como los ejemplos que nos dio a través de los personajes. Muy bien. Eso es reconocerlo siempre. Muy bien, muy bien. A ver allá con Gloria, a ver qué dice Gloria. ¿Para ti qué es la oración, Gloria? Es mi necesidad primaria. Ahí está, wow, me gustó eso, una necesidad primaria. Pablo decía, me es impuesta necesidad de predicar el Evangelio. Y también la oración nos es impuesta una necesidad del alma, orar a Dios. A ver, aquí con Dilcy. Están siendo enfocados ahí, están saliendo ahorita en las cámaras. Para mí la oración es como un cántico nuevo donde puedo expresarle al Señor en intimidad lo que Él significa y lo que tengo necesidad. Un cántico nuevo. Como ella es una cantora del Señor, lo expresa en base a la experiencia que él tiene con el Señor, ¿verdad? Y eso es interesante. Ahí con Josefina. El placer de entrar ante la presencia del único que me puede escuchar, el único que me puede dar la dirección que necesito día a día. Un placer, qué tremendo, ¿no? Es un placer. Muy bien, me gustaron todas las definiciones. Se ve que han aprendido, se ve que tienen una experiencia con Dios a través de la oración. Bueno, les voy a dar, si me hacen favor de repartirles una hoja. En esta hoja es un ejercicio que hice por ahí que habla cómo la Biblia describe la oración, ¿sí? Y ustedes van a poner ahí, hay algunas escrituras en la parte izquierda, pero hay unas afirmaciones en la parte derecha. Por ejemplo, ustedes van a poner qué versículo corresponde a la primera pregunta que dice ahí, clamar a Dios. ¿En qué versículo lo encuentras? Y ustedes van a revisar todos los versículos y van a poner ahí, les voy a dar la respuesta número 1. Dice, clamar a Dios. En el Salmo 130 usted va a encontrar esa expresión que pone ahí la pregunta, clamar a Dios. Por lo tanto, la respuesta de la primera pregunta es la letra A. Clamar a Dios. Les voy a regalar la segunda, pero las demás ustedes la hacen. Dice ahí la pregunta, elevar el alma a Dios. La Biblia describe a la oración como elevar el alma a Dios. En el Salmo 25:1 usted va a encontrar ahí la expresión, elevando el alma a Dios. Por lo tanto, entonces la respuesta a la segunda pregunta es la letra B. Y así sucesivamente. Se los voy a dejar de tarea, lo terminan en su casa y el próximo miércoles me van a entregar su hoja con su nombre bien claro. No escribe en lenguas, escribe en español.